Bueno, entonces se escucha bien, ¿verdad? Hoy nuestro tema es sobre electromagnetismo. ¿Me, me están prestando, están todos escuchando bien? Sí, eu tô. Sim, Estamos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las ondas electromagnéticas y sobre el electromagnetismo. La definición de una onda electromagnética es la perturbación simultánea de los campos eléctricos y magnéticos existentes en una misma región. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros estamos viendo la semana pasada, estábamos hablando sobre electricidad. Y ustedes recuerdan, ¿verdad?, que la electricidad era el movimiento de electrones por el paso por un conductor. Entonces se mueven los electrones por un conductor por la diferencia de potencial que existe entre dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Entonces, como estos elementos son cargas, carga eléctrica, tienen carga negativa y tienen carga positiva, sabemos que todos los elementos con cargas contrarias se atraen. Todos los elementos con cargas contrarias se atraen. Entonces ellos atraen todo lo que sea carga contraria. Entonces, un campo eléctrico. Alrededor de una corriente eléctrica hay un campo eléctrico. Y como ahora mismo lo estaba mencionando, como tienen carga, siempre las cargas atraen a las cargas contrarias. Entonces, como existe un campo eléctrico, este campo eléctrico va a traer un campo magnético. Entonces, perpendicularmente al campo eléctrico siempre va a existir un campo magnético. Entonces, aquí tenemos el plano del campo eléctrico, aquí. Y perpendicular al campo eléctrico está nuestro campo magnético. No sé si me están consiguiendo entender. Entonces, funciona como un imán. El campo eléctrico funciona como un imán que atrae a todas las cargas contrarias y repele a las cargas iguales. Entonces, como funciona como un imán, genera un campo magnético. ¿Me están entendiendo, gente? Sí, profesor. sim. Entonces, la persona que descubrió estas ondas electromagnéticas era el físico James Maxwell, y fue quien descubrió las ondas electromagnéticas. Las ondas originadas por los campos eléctricos y magnéticos son vibraciones accionadas en planos perpendiculares entre sí. Entonces, como ya les dije, el campo eléctrico y el campo magnético son originadas por los campos eléctricos, como ya les dije. Las ondas electromagnéticas son originadas por campos eléctricos. En todos los lugares donde existe campo eléctrico, entonces existe un campo magnético. Entonces, no sé si ustedes perciben, prácticamente todo genera un campo magnético porque todos los átomos tienen carga, o positiva o negativa o puede ser neutra.
Entonces, cualquier elemento, tenemos un átomo, tenemos un átomo, el átomo tiene carga positiva en el núcleo y negativa en la electrosfera o en la corteza. Entonces, todo elemento que tiene carga va a generar a su alrededor un campo eléctrico. Y todo campo eléctrico va a generar um campo magnético. Então, tudo ao nosso redor, tudo, terra, o corpo humano mesmo, los electrónicos que se encuentran en nuestra casa, todo tiene un campo eléctrico. Y si todo tiene un campo eléctrico, también todos generan un campo magnético por las atracciones de las cargas. Bueno, estas ondas electromagnéticas se componen de un campo eléctrico y un campo magnético, y ambos varían en el tiempo perpendicularmente, como ya le estábamos mencionando. Entonces, si el campo eléctrico está yendo en esta dirección, el campo magnético se va perpendicular a él. Dice que la energía, estas ondas electromagnéticas poseen energía. Dice que la energía aumenta cuando mayor es la frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Frecuencia. Frecuencia sería la cantidad de ondas que va a tener nuestras ondas electromagnéticas. Acá, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3. Y si es que íbamos a dibujar una onda electromagnética, entonces aquí tiene 1, 2, 3 ondas electromagnéticas. La energía es menor. Acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá hay 9 ondas, entonces la energía ya es mucho mayor. Cuanto mayor cantidad de ondas, cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la energía. Entonces, menor cantidad de ondas, menor energía. Mayor cantidad de ondas, mayor energía. Y se distingue por esa energía, entonces también se le puede decir que son ondas ionizantes y no ionizantes. ¿Qué significa ionizantes? Significa que cuando esta onda electromagnética se pone en contacto con un átomo, el átomo dijimos que tiene carga positiva, protones y electrones en la corteza. Si una onda electromagnética de energía muy grande se entra en contacto con un átomo, esta onda electromagnética tiene la fuerza y la energía tan grande que tiene la capacidad de arrancar a veces electrones, otras veces tiene la capacidad de arrancar protones o también neutrones, dependiendo de la utilidad que se le está dando a esta onda. Entonces, un átomo, este átomo que entró en contacto con esta onda electromagnética y vamos a suponer que perdió un electrón, este átomo se queda ionizado, se queda inestable. Entonces, un átomo inestable es un átomo ionizado. Y si ese átomo ionizado se encuentra en una célula en el cuerpo, ocurre lo que conocemos como mutaciones. Y más comúnmente después se produce el cáncer. De eso vamos a hablar muchísimo en estos días, no sé si me están entendiendo. Entonces, se distinguen dos tipos de ondas, las ondas ionizantes y las ondas no ionizantes. Y esto depende de la frecuencia de las ondas electromagnéticas. Cuanto menor frecuencia, menos energía, son no ionizantes.
Cuanto mayor frecuencia, mayor cantidad de onda, va a poseer mayor energía y las ondas ya son más ionizantes. La potencia disminuye con el cuadrado de distancia, que es lo mismo. La potencia, cuanto mayor es la distancia entre una onda y otra, menos potencia tiene esta onda. Cuanto menor es la longitud entre una onda y otra, más potencia, más energía, más capacidad de hacer daño tiene esa onda. ¿Me están siguiendo? Sim, prof. Sí. Prof, pode repetir, por favor? Quanto maior a frequência, mais ionizantes são, isso? Cuanto mayor es la frecuencia de una onda electromagnética, más energía va a tener. Y cuanto más energía tiene la onda, mayor capacidad de ionización tiene. Más. Ah, tá. Obrigada. De nada. Este es el físico conocido principalmente por haber desarrollado la teoría clásica del electromagnetismo, James Maxwell. Entonces, una onda electromagnética es la forma de propagación de la radiación. Radiación es la forma de propagación principalmente de todo elemento, así como por ejemplo las ondas solares, las ondas de las luces, se propagan en forma de radiación. Entonces, las ondas solares, la luz visible, ellos son ondas electromagnéticas, pero tienen diferentes tipos de longitud de onda, entonces tienen una diferencia en su frecuencia. Ahora, cada uno de ellos tiene una frecuencia diferente. Entonces, es una forma de propagación de la radiación a través del espacio y los aspectos teóricos son lo que nosotros vamos a mencionar algunos de ellos. Existen dos tipos de ondas, gente, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Todas las ondas tienen la misma característica, solo que se diferencian en algo. Hay diferencia solo en algunas cosas que vamos a mencionar después. Entonces, a diferencia de las ondas mecánicas son, por ejemplo, ondas de mar, ondas de sonido. Ellos se les conoce como ondas mecánicas. Las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio material para propagarse. Entonces, las ondas electromagnéticas tienen la capacidad de viajar en el vacío. Entonces, ellos pueden viajar, tienen una capacidad de alcance mucho mayor porque ellos no necesitan un medio material para poder propagar. Y las cuatro características principales de las ondas electromagnéticas son: ellas se propagan en línea recta, entonces que tienen una dirección, ellos viajan en línea recta, no pueden ser desviadas por campos magnéticos. Entonces, alrededor de cada campo eléctrico existen varios campos magnéticos. Por ejemplo, tu cocina si tu cocina es eléctrica, posee un campo eléctrico, entonces un campo magnético. Si al lado de tu cocina está tu heladera tiene un campo eléctrico, entonces un campo magnético. Y al lado, si está tu lavarropa, campo eléctrico, campo magnético. Entonces, cada campo eléctrico, cada onda electromagnética viajan en línea recta
y el campo magnético de este no le afecta al campo magnético de este ni de este. O sea que tiene su viaje sin ningún, o sea que no le cambia su dirección. No son afectados. Ellas se transmiten en el vacío. Entonces, como ya les dije, ellos no necesitan de un medio para poder viajar. Ellos se transmiten en el vacío. Pueden sufrir reflexiones y difracciones. Eso significa, ustedes saben qué significa reflectir. Si es que la onda electromagnética se encuentra, por ejemplo, con una pared de... Vamos a suponer que la onda electromagnética sea la luz. Y aquí tenemos un espejo. Cuando la luz choca contra el espejo, vuelve, es como si fuera un tipo de eco, hace una reflexión. Entonces, todas las ondas electromagnéticas sufren reflexiones. Todas ellas. Y difracciones significa que si es que pasa, por ejemplo, la onda de luz por un vaso de agua, por un copo de agua, él disminuye su intensidad y cambia de troca de, cambia de dirección. Entonces, reflexión, reflite, llega, choca contra un material y reflite. Y difracción, a veces esa onda tiene la capacidad de atravesar un cuerpo y dependiendo de la densidad del cuerpo, disminuye la frecuencia y cambia de dirección. A la luz visible, por ejemplo, los vidrios hacen difracción. ¿Están comprendiendo? Sim, prof. Entonces, todas las ondas tienen estos parámetros, tanto ondas eléctricas como ondas electromagnéticas como las mecánicas. Tienen amplitud, tienen velocidad de propagación, onda, periodo y frecuencia. Entonces, todas las ondas, no importa cuál sea, entonces tienen todas estas características: amplitud, velocidad de propagación, longitud de onda, periodo y frecuencia. Pero hoy vamos a hablar específicamente de las ondas electromagnéticas. Entonces, la amplitud sería el tamaño de nuestra onda. Es el valor de la máxima perturbación que alcanza un elemento respecto a su posición de equilibrio. Entonces, acá por ejemplo, tenemos la dirección de la propagación de la onda. Y la amplitud sería el tamaño de la onda. Amplitud. Aquellos lugares donde la perturbación es máxima o también se le llama como perturbación positiva, se le conoce como cresta. Entonces cuando la onda está para arriba es positiva y se le conoce como cresta. Y cuando la onda se encuentra para abajo es negativa o valle, mini. Entonces cresta, valle, cresta, valle. Entonces
La amplitud es el tamaño de nuestra onda. Entonces, el valor de máxima perturbación que alcanza un elemento respecto a su posición de equilibrio. Entonces, amplitud, posición de equilibrio. Positivo, cresta. Negativo, valle. La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas dice el espacio recorrido, o sea que la velocidad es el espacio recorrido por la onda en unidad de tiempo. Entonces, desde el inicio de una onda hasta el final de otra onda, se utiliza para medir la velocidad de propagación. Las ondas electromagnéticas, independiente de cuál fuera la frecuencia o cuál fuera la longitud de onda, todas las ondas electromagnéticas tienen una velocidad constante. Entonces, para las ondas electromagnéticas la velocidad de propagación en el vacío se considera constante y se presentan por c, o sea que c es igual a la velocidad. ¿Y cuánto es la velocidad? Todas ellas viajan aproximadamente a la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, la velocidad de cualquier sea nuestra onda electromagnética, la velocidad va a ser constante. No importa si la frecuencia es menor o si la frecuencia es mayor, entonces no importa. La velocidad de la onda electromagnética, cualquier fuera, es constante. La longitud de onda es la distancia entre dos crestas consecutivas, en otras palabras, describe lo largo que es la onda. Entonces, la longitud de onda sería desde el inicio de una onda al final de otra onda, o sea, de la onda o la longitud entre dos ondas, lo mismo. Es la distancia entre dos crestas consecutivas o en otras palabras, describe lo larga que es la onda. Entonces, a esto le conocemos como longitud de onda. Aquí podemos ver la longitud de onda de los rayos de la luz visible. La luz visible. En la luz visible, el violeta es el que tiene la longitud de onda menor. Entonces, la frecuencia del violeta es mayor. La longitud de onda del color rojo en la luz visible es el que tiene mayor longitud de onda. La longitud de onda del color rojo en todo lo que es toda la luz visible es mayor. Entonces la frecuencia de las ondas de color rojo es menor. Entonces podemos ver que aquí la longitud de onda del rojo es mayor, va disminuyendo el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el lila. Entonces todos los colores, su longitud de onda, todos los colores tienen una longitud de onda diferente. Porque la luz visible son ondas electromagnéticas que son capaces de estimular a la retina y la retina produce impulsos nerviosos que envían señal a la corteza y nosotros percibimos esas imágenes, esa luz como imagen. Entonces, como podemos ver, los rayos, la luz visible, cada tipo de color tiene una longitud de onda distinta. ¿Me siguen? Sim, prof. Sí. Entonces, estos son gente
A esto se le conoce como espectro electromagnético. ¿Qué serían los espectros electromagnéticos? Serían los distintos tipos de ondas electromagnéticas y varían, depende a la longitud de onda. La longitud de onda de las ondas electromagnéticas de radio, televisión, microondas, a internet, tiene una longitud de onda entre 1 metro a 1 kilómetro. Después están los rayos infrarrojos. ¿Por qué se le conoce como infrarrojo? Porque están antes de la luz visible color rojo. Entonces, infrarrojo es antes del rojo. Su longitud de onda es entre 1 milímetro a 1 centímetro. Entonces, entre 1 milímetro a 1 centímetro es la longitud de onda de los rayos infrarrojos. Después está la luz visible. La luz visible, su longitud de onda es aproximadamente entre 800. El color rojo, su longitud de onda es aproximadamente 800 nanómetros. Y el violeta, su longitud de onda ya es 400 nanómetros. Entonces, solamente las ondas electromagnéticas de la luz visible son capaces de estimular la retina y nosotros podemos observar, podemos mirar. Los rayos ultravioleta se le conoce como ultra porque está después de la onda violeta de la luz visible. Su longitud de onda ya es menor, aproximadamente 100 nanómetros. Y a partir de aquí, ya como podemos ver, la longitud de onda ya es muy poca, la frecuencia ya es mayor. E vamos ver, vocês me falem, o que acontece se a gente fica dia exposto ao sol? Insolação, queimada. Na pele, o que acontece? Insolação, queimadura solar. Queimadura solar. Entonces, los rayos ultravioleta ya tienen mayor frecuencia y ya tienen la capacidad o sea que si nos ponemos a estos rayos, ya tienen la capacidad de herir, de hacer ferida, en primera, dependiendo de la piel, lo primero que puede hacer es queimar, y si es que la exposición es mucha, puede producir cáncer de piel, ¿verdad? Después están los rayos X. Los rayos X, su longitud de onda solamente ya es 1 nanómetro. Dependiendo de la cantidad de rayos, una exposición ya puede producir mutaciones genéticas, dependiendo de la cantidad de exposición que la persona tiene. Pero claro, los estudios que hacemos es poco la exposición. Yo digo, si hay, por ejemplo, un accidente o... ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en Goiânia? Goiânia parece que era el accidente del Cesio. Aí no Brasil. Sim, até hoje tem gente com câncer por causa disso. Entonces, son piedras radioactivas que se utilizaban para hacer radiografía, que por la imprudencia de la gente no se llegó esa máquina de rayo X. Entonces las personas de la calle agarraron y se fueron llevaron ¿cómo se llama? Al hierro viejo, y el hierro viejo, ellos sacaron la piedra. Entonces hubo una gran, ¿cómo se dice? Fue la mayor, no sé cómo se dice. Desastre, profe. El mayor desastre nuclear, o sea que por error que hubo en el Brasil, así un pequeño error que hubo. Hasta hoy ese lugar donde estaba la piedra se encuentra en radiación. El cuerpo de esa nena que comió el polvo también está radioactivo, tipo la radiación absorbe la materia y es muy difícil, o sea que tarda mucho para que esa materia vuelva a su normal.
Entonces, dependiendo de la exposición a radiación, yo digo, cuando hay accidentes o una persona que no conoce las piedras, si es que se expone a una radiación, ya puede, esa radiación ya tiene la capacidad de matar células o hacer que las células muten, mutaciones genéticas. Y el otro tipo, la longitud de onda de la radiación gamma, que ya es mucho, mucho menor, 0,01, se utiliza, por ejemplo, para hacer bombas nucleares, para empresas nucleares de energía. Lo que pasó, que aconteció en Chernobyl, unos instantes de radiación, las personas fallecían. Vocês já assistiram a série de Chernobyl? Eu não. Sim. Sim. Eu assisti, é muito bom a série. É uma minissérie de 4 capítulos, mas, gente, é muito recomendado. Assistam que tudo que eu estou falando aí agora acontece e mostra nessa série. Bueno, ¿me están entendiendo? Entonces, todo esto son ondas electromagnéticas, ondas de radio, microondas, internet, después el infrarrojo, la luz visible, que es el único capaz de estimular a la retina y el único que a gente consegue enxergar. Después están los ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Entonces, como ya les dije, dependiendo de la longitud de onda, es la energía. La longitud de onda de radio, televisión, internet, su longitud de onda es de 1 metro a 1 kilómetro. Entonces, la frecuencia es menor, la energía es menor. Hay menor energía. La longitud de onda de los rayos infrarrojos, 1 milímetro a 1 centímetro. También es menor, pero dependiendo de la exposición, esto también ya se utiliza como para quemar, se utiliza, ya tiene ya porque cuanto más exposición tenemos a esta radiación también, ellos tienen una cierta energía y también tienen la energía, sabemos que tiene la capacidad de aumentar temperatura. La luz visible. Entonces, nosotros hacemos la división siempre mirando la luz visible. La luz visible, su longitud de onda mayor es 800 nanómetros, el rojo, después va disminuyendo y el menor es el violeta, 400 nanómetros. Entonces, son los únicos que nosotros podemos ver y que son capaces de estimular a la retina. ¿Están entendiendo, verdad, gente? Sim, prof. Y aquí podemos ver la longitud de onda, ya es mucho menor, la energía ya es mayor. Un día de exposición al sol ya tenemos quemaduras solares porque los rayos ultravioletas ya son mucho más fuertes, la energía ya es mucho mayor. Entonces, un día de exposición al sol ya quema si no utilizamos protector. Las ondas, entonces, siguiendo con la longitud de onda, las ondas electromagnéticas con longitud de ondas cortas son altamente energéticas. Entonces, cuanto menor la longitud de onda, más energía, mayor frecuencia, mayor capacidad de ionizar, entonces también tienen más capacidad de producir mutaciones. Cuanto mayor es la longitud de onda, cuanto más grande es la longitud de onda, menos frecuencia va a tener y menos energía, menos capacidad de producir daño va a tener esta onda. Siempre dependiendo también de la cantidad de exposición y el tiempo de exposición. Porque si una persona tiene una exposición de 24 horas todos los días de la semana a una gran cantidad de ondas que no sean
también puede en algún momento de su vida tener alguna mutación. El periodo es el tiempo que tarda la onda en recorrer todas las fases, es decir, el tiempo que transcurre entre dos valles o dos crestas consecutivas. Entonces el tiempo se mide desde el tiempo entre dos ondas o entre dos valles. La fórmula del tiempo es igual a la longitud de onda. Este es su signo. Es longitud de onda dividido velocidad para saber el periodo de tiempo. La frecuencia es una medida para indicar el número de repeticiones de cualquier fenómeno o suceso periódico en la unidad del tiempo. Entonces, frecuencia, gente, es la cantidad acá dice la medida para indicar el número de repeticiones de cualquier fenómeno. Entonces, en este caso, las repeticiones son las ondas electromagnéticas. Cuanto mayor cantidad de ondas, mayor frecuencia. Cuanto menor cantidad de ondas, menor frecuencia. La frecuencia tiene relación inversa con la longitud de onda. A mayor frecuencia, menor longitud de onda. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Recuerdan, el rojo tiene longitud de onda mayor, menor cantidad de frecuencia. El violeta tiene longitud de onda menor, mayor cantidad de ondas, mayor frecuencia. ¿Sí? ¿Está bien? Sim, prof. Entonces podemos ver en este ejemplo la longitud de onda de los colores de la luz visible. Rojo tiene longitud de onda mayor, la frecuencia es menor. Acá tenemos 1, 2, 3 ondas. El verde, la longitud de onda ya va disminuyendo y la frecuencia va aumentando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El violeta, la longitud de onda ya es mucho menor y la frecuencia ya es mucho mayor. Por eso dice que tienen relación inversa, al contrario. Entonces, ¿cuáles son las características de las ondas electromagnéticas? Los parámetros principales: amplitud, la velocidad, que la velocidad de ellas son constantes, todas viajan a la velocidad de la luz, longitud de onda, periodo y frecuencia. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Eu não. ¿Qué pregunta? Professor, esse período aí, ele acaba sendo inverso à frequência? Não. El periodo, el tiempo. O período e a frequência, eles têm uma relação inversa? No, el periodo es con relación al tiempo, al tiempo que percorre la... No tiene... Bueno, cuanto mayor frecuencia el periodo va a ser menor también, porque el tiempo de recorrido va a ser más rápido. Beleza. Cuanto más, aquí por ejemplo el tiempo va a ser menor porque va a ser la velocidad es mayor. Mais frequência. Y cuanto menor es la frecuencia, el tiempo va a aumentar también, va a aumentar. Es lo mismo, la velocidad siempre, el tiempo siempre depende de la velocidad, ¿verdad? Velocidad y en este caso de longitud de onda.
Entonces, como pudimos ver, a esto también se le conoce como espectro electromagnético. La longitud de onda, todos ellos tienen ondas electromagnéticas, pero se distinguen por su longitud de onda. Y a las diferentes longitudes de onda se le colocó nombre, ¿verdad? Longitud de ondas de radio AM, de radio FM. A eso se le conoce como espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro electromagnético? Conjunto de ondas electromagnéticas que se encuentran ordenadas de acuerdo a su longitud de onda y frecuencia. Entonces, aquí tenemos orden. Existe un orden en longitud de onda y frecuencia. Acá la longitud de onda es mayor, la frecuencia es menor, entonces acá se encuentran todos los que son tipos de ondas: microondas, internet, radio, AM, FM, televisión, todo se encuentra en un rango de 1 metro a 1 kilómetro. Después todos los rayos que se encuentran entre 1 milímetro a 1 centímetro, infrarrojo, y así. Si bien todas las ondas electromagnéticas son iguales por naturaleza, los efectos que ocasionan no son siempre iguales, razón por la cual cada grupo de ondas electromagnéticas que dan lugar a efectos similares se le ha asignado un nombre. Entonces, se le dio nombres a los diferentes tipos, o sea que no diferentes tipos, por longitud de onda. Entonces, aquí tenemos ondas de radios largas, AM, frecuencias bajas, AM, después está FM, televisión, microondas. Entonces, todo esto, su ondas de radio, su longitud de onda es un poco mayor, la frecuencia es menor, menor energía. Después están los infrarrojos, luz visible, ultravioleta, rayos X, rayo gamma, que es lo que le estaba mencionando recién. Entonces, por la distancia, por la longitud de onda y frecuencia, se le asignan nombres para poder estudiarse y conocerse, ¿verdad? Se le conoce entonces al conjunto de todas las ondas electromagnéticas como espectro electromagnético. Conjunto de ondas electromagnéticas que se encuentran ordenados de acuerdo a su longitud de onda y frecuencia. Como yo ya le estaba mencionando, gente, todo, absolutamente todo tiene carga eléctrica. Y toda carga eléctrica tiene un campo eléctrico, y si tiene un campo eléctrico también genera campo magnético. Entonces, un campo de fútbol, la casa, todo. Acá nos está mostrando más o menos como el tamaño de nuestra longitud de onda. La longitud de onda de radio AM es muy grande, puede tener la longitud de onda del tamaño de un campo de fútbol. Entonces, el espectro electromagnético, las ondas de radiofrecuencia son de tipos de ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X, rayo gamma. Las ondas de radiofrecuencia incluyen las ondas de radio AM y FM y de televisión. Las ondas de radio AM tienen una longitud de onda de aproximadamente 200 a 600 metros. Eso es de radio AM. Las ondas de radio FM y de TV tienen la misma característica, pero sus frecuencias son más altas, porque ya tienen una longitud de onda un poco más corta que 200 y 600 metros.
200 a 600 metros, tiene una longitud de onda de radio AM. Las ondas de microondas son ondas electromagnéticas de frecuencia un poco menor, más altas que las radio y de TV. Entonces, las microondas producen un generador de pulsos eléctricos que combinan con una antena parabólica y se transforma en una onda electromagnética. Su uso se hace imprescindible en las señales de televisión y transmisiones de telefonías, en este caso hoy en día también ya todo lo que sería internet, ¿verdad? Todo se utiliza el tipo de generador de ondas microondas. El horno microondas funciona mediante la generación de ondas electromagnéticas en la frecuencia de microondas. Entonces, tenemos el generador de ondas que emiten ondas electromagnéticas y cuanto mayor exposición a estas ondas, entonces va aumentando la energía y aumenta también la temperatura del material. Los rayos infrarrojos, la radiación infrarroja se asocia también con el calor. Entonces, los infrarrojos ya producen también ya tienen también un aumento de temperatura. Y estas son producidas por cuerpos que generan calor, aunque a veces pueden ser generadas por algunos diodos emisores de luz y algunos láseres. También se utilizan los rayos infrarrojos en los láseres. Algunos sistemas especiales de comunicación utilizan infrarrojo para guías de armas, para descubrir cuerpos móviles en la oscuridad, los controles remotos de la televisión, conexión de los áreas locales, obtención de fotografías en la noche. Se utilizan entonces los rayos infrarrojos. La luz visible son ondas luminosas capaces de estimular a la retina. Los humanos, los demás rayos no pueden ser percibidos por la visión humana. Todos los otros rayos nosotros no podemos observar, no tenemos de mirar. La longitud de onda de la luz visible es de 800, que era el rojo, a 400 nanómetros, que es el violeta. La luz visible se puede modular y transmitirse a través de fibras ópticas. También utilizamos en los proyectores, o sea que se puede modular esas luces. Representa una ventaja, pues con su alta frecuencia es capaz de llevar información. Entonces, la luz visible. Los rayos ultravioleta, su nombre deriva de su posición en el espectro electromagnético respecto al color ultravioleta, que es la luz visible. Está después de los rayos violeta, ¿verdad? Ultravioleta. Su fuente natural es el sol, pero se puede producir por medio de lámparas de vapor de mercurio. También se utiliza en el campo de la belleza, ¿verdad? Para producir bronceamiento artificial. También puede producir posibles quemaduras y también ya pueden generar cáncer en el tejido humano dependiendo de la piel y
de la exposición a los rayos. Otra aplicación de los rayos ultravioleta, como ya podemos percibir que genera mucho calor, se utiliza en forma de esterilización. Entonces, los rayos ultravioleta se colocan en los lugares, por ejemplo, en los laboratorios para esterilizar. Se utiliza también como tratamiento de los recién nacidos que tienen ictericia neonatal, ¿verdad? Existen algunos bebés que nacen con una bilirrubina aumentada y se le coloca en un berciño con esa luz ultravioleta por algunos pocos minutos para ayudar a que esa bilirrubina que el hígado no consigue todavía conjugar, que la luz ayude a conjugar para ser eliminado. Los rayos X. Profe, Hola. tengo una duda sobre los rayos visibles. Sí. ¿El daltonismo tiene algo que ver con la recepción de ondas por la retina? Porque no logra, la persona daltónica no logra ver algunos colores, pero otros sí. ¿Tiene algo que ver con ondas? La verdad tiene que ver con los, ¿cómo se dice? Espérame que. Con la retina, te voy a mostrar un poco la retina. La retina tiene dos tipos de células principales que reconocen los colores, los conos y los bastones. Entonces, algunos de los conos tienen la capacidad, acá tenemos los conos y los bastones, conos, bastones, conos, bastones. Entonces, los conos tienen la capacidad de ver en todo lo que sería los colores oscuros y los bastones, colores así tipo iluminación, colores claros, coloridos. Entonces, las personas que tienen daltonismo, ellos tienen algún problemas con estas células, que son ellos los que producen los impulsos nerviosos para ser enviados a la corteza cerebral. La luz visible llega hasta los conos y bastones y ellos tienen que hacer más o menos una mezcla para poder generar los tipos de colores. Algunos de ellos tienen menos conos o tienen más bastones, el problema es en las células, de las células nerviosas que se encuentran en la retina. Así, entonces reciben las ondas normalmente, pero el problema está en las células. Sí. Sí. Acá Pero llega la luz sin problema hasta los conos y bastones. Ahora, algunos de ellos tienen o de más conos o de más bastones, y entonces ahí hay una interferencia entre la producción de impulsos nerviosos. Ok, genial, gracias. Los rayos X, la radiación electromagnética, es invisible. Ellos ya tienen la energía suficiente capaz de atravesar cuerpos y de impresionar películas fotográficas. Ellos queman la película fotográfica. Entonces, como podemos ver, ellos ya tienen una energía suficientemente fuerte para atravesar el cuerpo humano. La longitud de onda se encuentra entre 10 a 0,1 nanómetro. Ellos son producidos por un generador, ¿verdad? Se producen cuando se dirige una corriente de electrones emitidas por un cátodo. Eso vamos a ver la clase siguiente, cómo se generan los rayos X. Vamos a ver exactamente la semana que viene, cómo son generados los rayos X. Se utilizan los rayos X para diagnóstico, para tratamiento. Diagnóstico, una placa de radiografía, una tomografía, tratamiento como radioterapia.
La radioterapia, la cantidad de radiación ya es mucho mayor porque ustedes saben cuál es la función de la radioterapia, gente. Tratar o câncer. Matar células cancerígenas. Entonces, la radiación del tratamiento o sea que de la radioterapia ya es matar, ¿verdad? Entonces la cantidad de radiación ya es mucho mayor que para una simple placa de radiografía. Y los rayos gamma es un tipo de radiación electromagnética producida por elementos radioactivos, o sea que son piedras radioactivas que tienen una gran cantidad de radiación y existen procesos subatómicos que se utilizan para producir energía radioactiva, ¿verdad? Que son las plantas nucleares, como aniquilación de un par positrón-electrón. Por ejemplo, la explosión de una bomba atómica produce una emisión exorbitante de rayos gamma. Entonces, la cantidad de radiación gamma que una bomba nuclear produce tiene la capacidad de matar todo lo que se encuentra alrededor de unos muchos kilómetros alrededores. Mata todito. Debido a las altas energías que poseen los rayos, constituye un tipo de radiación ionizante capaz de penetrar la materia profundamente más que la radiación alfa y beta. Entonces, una pequeña radiación, dependiendo de la exposición y la cantidad, ya puede matar en minutos o en algunos días. ¿Alguna pregunta, gente?